Bien, el día de hoy vamos a iniciar con el tema que es el agua. Como todos sabemos o todos conocemos más que todo el agua, que es un líquido vital para la vida en el planeta. Nosotros vamos a encontrar diversas propiedades en él, diversas características en el agua y este tema que es el agua nos va a ser de mucha ayuda con los temas que vamos a ir viendo y desglosando en esta unidad, ya que el agua es un disolvente que nosotros vamos a utilizar normalmente cuando empecemos a ver lo que son las disoluciones. Entonces, vamos a decir que el agua es el líquido más común de la superficie terrestre. Es el componente principal en peso de todos los seres vivos. Tiene un número de propiedades destacables. Estas propiedades son consecuencia de su estructura molecular y son responsables de la aptitud del agua para desempeñar su papel en los sistemas vivos. El agua es la sustancia que forma el porcentaje del cuerpo y constituye alrededor del 60% de los hematíes. Cuando hablamos de los hematíes, nos estamos refiriendo a todos los glóbulos rojos que contiene la hemoglobina y se encarga de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, ya que nuestro cuerpo se oxigena a través de los hematíes. Entonces, en estas células vamos a tener el 60% de agua. Tenemos también que el 75% del tejido muscular está compuesto por agua y el 92% del plasma sanguíneo también está compuesto por agua, ya que el plasma sanguíneo es un líquido color amarillo que contiene proteínas, vitaminas y grasas. Este plasma sanguíneo lo podemos encontrar en la sangre. Esto se va a dividir, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar una centrifuga, vamos a poder dividir el plasma sanguíneo y las células que va a contener, o sea, toda la parte sólida que va a contener lo que es la sangre. El agua es un excelente disolvente, que es como lo que les comentaba al principio, y medio de suspensión. Cuando hablamos de medio de suspensión, nos vamos a referir a que va a formar muchas mezclas homogéneas. Entonces, el agua también tiene propiedades físicas y entre esas sus propiedades físicas podemos encontrar la apariencia. Entre esas características que vamos a ver ahí, está la apariencia incolora, inodora, insípida. Cuando nos dicen que es incolora, por ejemplo, usted puede observar un vaso de agua. En un vaso de agua, obviamente, no va a tener color el agua que va a tener ahí. Si usted si lo quiere oler, no tiene olor. Y si lo prueba, no tiene sabor. No sé no sé si alguno de ustedes prueba agua de chorro y prueba agua salvavidas. A veces sentimos como que el agua del chorro tiene un poco más sabor que el agua de salvavidas. ¿Por qué? No es que realmente tenga sabor, sino que el agua de chorro viene con todos los minerales. Ese no está neutralizado, no le han quitado los minerales, a diferencia del agua salvavidas, ahí ya es un agua neutra que nosotros podemos verla y tomarla, pero esta ya no va a tener todos los minerales que tiene, a diferencia de que tomemos un agua natural. En la densidad, nosotros podemos ver que la densidad es de 197 kilogramos por metros cúbicos. Su punto de fusión. Su punto de fusión va a ser, o el punto de fusión de X sustancia, en este caso del líquido, va a ser cuando una sustancia está en estado sólido y pasa a líquido. Por ejemplo, usted tiene un hielo, usted lo saca, pero ese hielo se va a volver agua, es decir, que está en su punto de fusión porque está a 0 °C y ese sería el punto de fusión del agua. Cuando hablamos del punto de ebullición normal, nos damos cuenta que cuando el agua está líquida,
pero llega a su punto de ebullición normal. El punto de ebullición es cuando el agua va a convertirse o de líquido va a pasar a un estado gaseoso. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición. También el punto de calor específico en relación con el agua. Eh, Vemos que la transformación de hielo en agua líquida y en vapor de agua, mostrando los puentes de hidrógeno. Esto es lo que vamos a ver más adelante, que son los puentes de hidrógeno. Vamos a observar cómo disminuyen estos enlaces durante las transformaciones por conveniencia. Solo se muestran en dos dimensiones con un ángulo de 90 grados en las moléculas. Si usted lo puede observar, aquí podemos ver los ángulos que van a formar cada molécula. Eh, Aquí, por ejemplo, si usted tiene un cubo de hielo, suponga que aquí tiene usted el cubo de hielo. Toda la molécula, es decir, no está compacta, están unidas, no hay rompimiento de enlace. Al momento de agregarle calor, es decir, fusión, este hielo se va a convertir a líquido. Entonces, a 0 Celsius, cuando pasa a 0 Celsius, va a ocurrir lo que es la fusión y aquí ya se va a convertir el agua líquida. Tal vez va a estar fría, pero va a estar líquida. Entonces, acá, si usted se da cuenta, ya hay rompimiento de las cadenas o sea, de las moléculas del agua. Ya no están compactas todas, ya no están unidas todas, sino que ya se están separando. Cuando usted le va a agregar calor específico, por ejemplo, si usted pone a calentar o a hervir agua, el calor específico del agua va a ser de 1.00 calorías sobre grados Celsius. Entonces acá, cuando el agua, o sea, pone usted a hervir agua en una estufa, en cualquier recipiente, pero cuando usted ve que el agua empieza a hervir, es decir, que ya llegó a su punto de ebullición. Esa sería la ebullición del agua. Ya llegó a los 100 grados Celsius para poder comenzar la evaporización. Es decir, que ya se va a convertir en un gas. Y aquí, si usted se da cuenta, cuando está líquida, la red de moléculas están unas unidas, otras separadas. Pero cuando ya se vuelve en un estado gaseoso, cuando ocurre la evaporización, se da cuenta que aquí todas las moléculas de agua ya están separadas, ya están muy dispersas. Aquí lo podemos encontrar. Aquí podemos ver lo que son los tres estados de la materia del que va a pasar lo que es el agua: sólido, líquido y gaseoso. Esto sería con respecto a una de las características del agua. Ahora bien, cuando vemos la estructura del agua, la estructura de la molécula de agua está dada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que se mantienen unidos por enlaces covalentes. Eh, la estructura del agua es una molécula polar. ¿Por qué vamos a decir que está unido por enlaces covalentes y por qué vamos a decir que es una molécula polar? Está unida a un enlace covalente porque, si recordamos las clases del año pasado, vimos lo que son tipos de enlaces. Y me recuerdo que los que vimos fueron iónico y covalente polar y covalente apolar. En este caso, el agua forma enlaces covalentes polares, puesto que solo están están unidos dos elementos, pero son no metales, y estos dos elementos no metales son diferentes. Por lo tanto, es un enlace covalente polar. Y es una molécula polar porque obviamente tiene dos polos opuestos. Es decir, que tiene un más y un menos y estos dos se van a unir. Por eso se le llama que es una molécula polar. Forma enlaces llamados puentes de hidrógeno.
La molécula de agua es H2O, como todos lo conocemos, puede ser representada de varias maneras distintas. Una de ellas es el modelo compacto y otra el modelo de esfera. En el modelo compacto, el átomo de oxígeno está representado por esfera roja y los átomos de hidrógeno por las esferas blancas. Tal vez aquí tenemos otro color de esferas, pero ahí vamos a explicar cuál es cada uno. A raíz de su sencillez, este modelo a menudo se utiliza como un símbolo conveniente de la molécula de agua. En cuanto al modelo de varillas, remarca los átomos están hundidos por enlaces covalentes. También da cierta indicación de la geometría de la molécula en una descripción más precisa de la formación de la molécula por por la proporción en el modelo orbital. Los orbitales, recordemos que son eh, es en un lugar en el espacio donde podemos encontrar un elemento, o sea, un electrón, es una probabilidad donde nosotros podemos encontrar un electrón. Aquí tenemos la molécula de agua. Como se decía, ¿verdad? Que la estructura del agua tiene diferentes formas. Está, o sea, diferentes modelos. Está el modelo compacto, el modelo de varillas y este sería el modelo compacto. Aquí, esta bolita de color celeste sería el átomo de oxígeno y esta sería los átomos de hidrógeno. Ahora bien, el átomo de oxígeno siempre va a ir centrado porque va a ser el más electronegativo. Así, ahí recordando un poco también de lo que, si usted se recuerda de sus clases del año pasado, vimos lo que era la electronegatividad y sería siempre el que es más electronegativo, en este caso lo colocamos en el centro y luego el resto que son menos electronegativos van a formar la estructura y se van a colocar alrededor. Y acá tenemos los dos modelos, que este va a ser, como ya lo mencionamos, el modelo compacto, que van a estar unidos, o sea, están eh, unidos al átomo central. Y aquí, pues, van a estar unidos por medio de varillas, que estos serían los dos modelos o las dos estructuras que puede tomar el agua en cuanto a todo lo que son sus moléculas. La polaridad del agua. Cuando hablamos de polaridad, recordemos que anteriormente dijimos que era polar, porque era polar. Entonces, una molécula con enlaces polares tiene el centro de carga positiva, un centro de sitios principales positivos, un centro de cargas negativas, es decir, un centro de sitios parcialmente negativos, dentro de una molécula en el cual estos centros se cargan positivamente y negativamente, no coinciden, sino que están separados por una distancia finita, se dice que tiene un momento dipolo. Ahora bien, un enlace polar va a ser el tipo de enlace químico conocido también como enlace covalente polar, formado por una compartición desigual de los electrones entre dos átomos cuya electronegatividad es diferente. Si usted se da cuenta, aquí, si usted le saca la diferencia de electronegatividades de hidrógeno, por ejemplo, en este ejemplo de hidrógeno y cloro, va a ser totalmente diferente, ya que hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.10 y cloro tiene una electronegatividad de 3.16. Si usted le resta ese 3.16 y le va a restar el 2.10, le va a dar una cantidad, es decir, que esa va a ser la diferencia de electronegatividades que va a tener una molécula polar. Entonces, el momento dipolo, propiedad de una molécula en la que presencia enlaces polares genera un centro de carga positiva y un centro de carga negativa que no coinciden. Estas moléculas siempre tienen regiones con carga positiva o negativa. Es decir, cuando una molécula tiene un momento dipolo, tiene que tener una carga negativa y una carga positiva. Ahora bien, si ustedes te preguntarán, ¿y qué va a pasar con los enlaces iónicos? Eso lo vamos a dejar hasta después, porque ahorita estamos enfocándonos en lo que es la polaridad, en este caso en la polaridad del agua, que es el tema que estamos tratando ahorita. En los casos de los iónicos, en los enlaces iónicos, ahí ya sería otro
otro tema. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, nosotros vamos a ver que hay una región donde hay una región donde hay cargas positivas y una donde hay cargas negativas. Ahora, el momento dipolo se va a dirigir hacia donde van a estar las cargas negativas para que haya una nivelación de moléculas. En este caso, tenemos la molécula del agua, que es nuestro tema principal, y esta molécula pues va a tener un momento dipolo, ¿verdad? Recordando que el momento dipolo es la propiedad de una molécula en la que se presentan los enlaces polares. Aquí tenemos un enlace polar. Entonces, si se da cuenta, esta flechita de aquí hasta acá, de más a menos, es decir, que su momento dipolo va de acá hacia acá. Entonces, el agua tiene momento dipolo y su momento dipolo va a ser hacia dónde se van a dirigir las cargas, la mayor carga de lo que son las moléculas. Ahora bien, si hablamos de los puentes de hidrógeno, vamos a ver que son los que determinan muchas de las extraordinarias propiedades del agua. Entre ellas está su gran cohesión. Pues la cohesión va a ser la fuerza de atracción entre las partículas adyacentes dentro del mismo cuerpo. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un puente de hidrógeno. ¿Cuáles van a ser los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno van a ser, por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de agua. Un puente de hidrógeno se va a formar. Supongamos que no tuviéramos esta unión, o sea, este enlace. Entonces tuviéramos dos moléculas. Pero cuando este átomo de hidrógeno decide unirse con este oxígeno, y entonces es como que van a compartir su hidrógeno. A eso se le va a llamar puente de hidrógeno. Es decir, por ejemplo, acá, este va a ser un puente de hidrógeno porque este hidrógeno se unió a este y se unió a este. Entonces, esos van a ser los puentes de hidrógeno que van a determinar muchas de las extraordinarias propiedades del agua. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo del puente de hidrógeno. Por ejemplo, este es el hidrógeno. Este sería X elemento. Si estos fueran otro tipo de elemento, por ejemplo, cloro, vamos a poner que sea cloro. Como usted ve que tenemos dos moléculas, por ejemplo, si estaríamos hablando del ácido clorhídrico, pero estos se van a unir, este hidrógeno se va a unir a un cloro, pues este enlace se va a llamar un puente de hidrógeno. Ahora, si hablamos del agua, este hidrógeno que se vaya a unir a, por ejemplo, si este fuera un oxígeno, ese enlace se va a llamar puente de hidrógeno, puesto que se está uniendo a otra molécula y así compartir lo que son sus electrones. Un enlace por puente de hidrógeno ocurre cuando un átomo de hidrógeno que está enlazado con un átomo de alta electronegatividad X se enlaza parcialmente con otro átomo electronegativo, los átomos electronegativos como flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces acá, si el hidrógeno, por ejemplo, va a formar una red de moléculas, pero en este está formado por el ácido sulfúrico, el ácido fluorhídrico y por ejemplo, en este caso sería el agua, ellos son altamente electronegativos. Entonces, ellos van a formar lo que son los puentes de hidrógeno que se está refiriendo acá en este tema. Entonces, estas serían unas de las características del agua que nosotros podemos observar
a si hablamos lo que es el agua. A veces nos parece tan sencillo el agua, ya sé, es agua, pero realmente tiene muchas propiedades que a veces desconocemos y que son importantes conocer en cuanto a todo esto, ¿verdad? También el agua va a tener reacciones importantes que en diversas, como le dijera, en diversos puntos. Por ejemplo, las reacciones importantes en las que se produce agua va a ser una reacción de combustión. eh, Muchos compuestos orgánicos se queman en presencia de oxígeno, es decir, el aire contiene aproximadamente 20% de oxígeno formado de agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es completa, un ejemplo es la reacción exotérmica del metano, es decir, del gas natural, que se quema en presencia del aire para producir agua y dióxido de carbono, liberando así energía calórica que se utiliza para calentar muchos hogares. Entonces ahí podemos producir lo que es agua por medio de la combustión. Otro ejemplo es la completa de que es la combustión completa del queroseno para producir dióxido de carbono. Entonces también tenemos la combinación de hidrógeno y oxígeno, que aquí podemos producir lo que es agua y energía. El hidrógeno en forma de gas puede combinarse con oxígeno gaseoso bajo condiciones apropiadas para formar lo que es agua. Entonces, hay algunos productos de reacciones que se neutralizan y así poder formar agua, y estos son también reacciones que va a tener el agua. Entre otras reacciones donde se va a añadir lo que es el agua sería en la electrólisis. Y la electrólisis pues va a ser la aplicación de una corriente eléctrica directa a una sustancia para producir un cambio químico. Dice que aquí va a haber cambios químicos, y también donde van a haber reacciones del agua es en las reacciones con ciertos metales. Por ejemplo, si usted va a va a poner a reaccionar magnesio con agua, ellos dos van a reaccionar y agregándole calor van a formar un dióxido de magnesio más un hidrógeno. Entonces, estas reacciones son las que va a tener el agua con ciertos metales. También se van a formar hidratos y entre otros que se van a hacer las reacciones que va a tener el agua. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Si no hay dudas, vamos a continuar. Aquí tendríamos otro ejemplo, ¿verdad? De lo que son los puentes de hidrógeno. En el agua, siempre en el agua, porque nuestro tema es el agua. Nuestro meollo principal es el agua. Entonces, A sería esto. Tenemos una estructura de elipse. B, tenemos un modelo de barras y las esferas. Ahora bien, estas van a ser moléculas de agua. Si usted se da cuenta, esto va a representar un hidrógeno, pero este hidrógeno se va a unir a este oxígeno. Por lo tanto, aquí, ¿dónde quedaría mi puente de hidrógeno? Sería este, ¿verdad? Esto donde hay líneas sería mi puente de hidrógeno. Entonces, no sé, vuelvo a preguntar si hay alguna duda o no hay duda. Bien, si no hay dudas, pues vamos a dar por concluida esta clase y los espero en la próxima.